Ya, hola a todos. Marce, tengo una presentación, un PPT, y no sé cómo lo puedo compartir. No, abajo donde dice compartir pantalla, tienes que tomarlo porque yo lo tengo para todos. Ah, ¿Cachai? perfecto. Mm. Está abierto entonces, ya. Sí, Ahí puedo compartir. exacto. Ya, ahí está compartiendo. Espera, aquí estamos. Ya, estoy lista. ¿Se ve? ¿Sí? Ya, perfecto. Ya, voy a callar un poco el celular de aquí para que no me molesten. Ahí está. Bueno, presentarme primero, mi nombre es María Paz Valencia, estoy en el grupo desde una experiencia que tuvimos en el Quisco junto a Marcela, que Valentina Gutiérrez, amiga del colegio, nos ingresó al grupo. Y bueno, desde ahora he estado en este grupo y se me solicitó al menos hablar un poco de lo que es alimentación saludable en términos generales. Bueno, yo soy de profesión nutricionista en la Universidad de Chile, pero actualmente me desempeño más en el área de calidad de alimentos, el área de inocuidad, eh, dar arena, de todo lo que son eventos masivos, y ahora principalmente estamos con el tema de las cajas de alimentos de gobierno, un montón de temas, pero me agradó mucho esta instancia para poder volver a recordar todo lo que es los temas de nutrición humana, de alimentación, que realmente son muy importantes y que tenemos que eh, tenerlos en consideración, sobre todo escuchando las dos experiencias increíbles que nos relataron Paula y Alejandra. Así que partiendo por un contexto más bien general que respecto a la situación en Chile, una pincelada tremenda que todos nosotros conocemos. En Chile pasamos de lo que se llama una transición nutricional. ¿Qué significa eso? Que desde los años 70 más o menos existía en Chile una situación epidemiológica que estaba relacionada principalmente a la desnutrición. El gobierno de Allende sacó todos los kilos de leche, etcétera, para complementar la alimentación de los chilenos, sobre todo de los niños, una situación epidemiológica importante que después transicionó debido a la tecnología, debido a conducta, hábitos, debido a un bienestar económico también que sufre el país, a una situación actual que está más enfocada en lo que es obesidad y enfermedades crónicas que nos afectan hoy en día. Esto es un panorama más bien a nivel mundial, pero en Chile está también, lo estamos viviendo como tal. Bueno, rápidamente, en Chile, bueno, en el 2010, que fue la última encuesta nacional de consumo alimentario, surgió el tremendo dato de que en Chile un 67% de los adultos tienen algún grado de obesidad. Obesidad, malnutrición por exceso, que no es menor, un porcentaje bastante alto, y eso que esto no está diferenciando lo que es la población infantil, pero que igualmente es muy, muy fuerte. Y acá un, un mapita de Chile con los diferentes índices, porcentajes de obesidad que existen a nivel de regiones en Chile. El panorama no es muy alentador porque los índices son varios y son altos. Malnutrición por exceso, hablando de lo que es sobrepeso y obesidad en sus diferentes grados. Entonces esto habla de algo, esto habla de que no nos estamos alimentando bien, esto habla de que existe un estilo de vida que nos hace mal, esto habla de que la alimentación es multifactorial, son un montón de factores que influyen en esto, y bueno, quería hacer esa introducción porque en el fondo esa es la realidad que estamos pisando y viviendo hoy en día. Que señaló también esta encuesta nacional de consumo alimentario, que el ENCA, que es la herramienta que ocupa el Ministerio de Salud para medir cómo estamos nosotros respecto a estas alimentarias y salud, hizo ese resumen que se ve ahí como súper puntual, que un 86,9% de la población requiere cambios en su alimentación, mientras que un 7,8% dice
señala a partir de los análisis de la encuesta y todo, de que se alimentan de forma poco saludable y que un 5,3% se alimenta de forma saludable. Bastante amplio, bastante poco preciso, y es como nos responsabiliza mucho, requiere cambios. ¿Cómo hacemos esos cambios? ¿Qué herramientas me entregan para yo generar esos cambios en mi vida? Es bastante global, pero no ayuda mucho a encontrar una solución. ¿Qué es alimentación saludable? En general, es aquella que aporta una cantidad adecuada y variada de alimentos cualitativa, o sea, en sus características, cuantitativa, en cantidad necesarios para el funcionamiento normal del organismo. Y obviamente engloba todo lo que es la prevención de enfermedades crónicas de origen nutricional, que aquellas enfermedades como la obesidad, como la diabetes, la hipertensión arterial, entre otras. Ahora, bastante general, voy a hablar de cuáles son las características que tiene una alimentación saludable. Todos nosotros estamos súper familiarizados con el concepto de alimentación saludable y muchos de nosotros la interpretamos de la forma que creemos que tiene que ser respecto a la información que nos va llegando. Así que, en general, una alimentación saludable tiene que ser variada, equilibrada, suficiente e inocua. ¿A qué me refiero con variada? Una alimentación saludable en términos generales tiene que constituirse de varios alimentos de diferentes grupos de alimentos. No puedo siempre del mismo grupo de alimentos, no puedo abusar de los carbohidratos, no puedo abusar de las proteínas, no puedo abusar de las grasas. Tiene que constituir un conjunto que pueda satisfacer mis necesidades nutricionales, pero tratando de incluir siempre de los diferentes grupos de alimentos. Grupos de alimentos como tal son los siguientes. A nivel de Chile, digamos, como nosotros tenemos separados lo que son los grupos de alimentos. En el primer grupo están los cereales, papas y leguminosas frescas. En el segundo grupo están las verduras, después vemos las frutas, posteriormente los lácteos. Luego está el grupo de los alimentos ricos en proteínas, que está separado de los lácteos, que también son alimentos ricos en proteínas. Vemos el pescado, las carnes, el huevo y las leguminosas secas. Leguminosas, legumbres, también se reúnen en este grupo porque son alimentos igualmente ricos en proteínas, tal como son el pescado y la carne. Por eso se ocupan mucho de los regímenes en los que se elimina la carne como tal, tales como los regímenes vegetarianos y veganos. Son una rica fuente de proteína para este tipo de alimentación. También tenemos los aceites y las grasas, azúcares. Quise separar los azúcares de las bebidas y refrescos porque corresponden a un grupo de consumo de alimentos bien importante y bien presente en la mesa de muchos, pero que representan un aporte parecido a lo que son los azúcares. Luego tenemos los endulzantes, una gran variedad, un gran temazo, porque existen muchos tipos de endulzantes en el mercado y una historia de endulzantes desde la sacarina, de los primeros que salieron hasta los últimos de más de moda. Todos tienen sus pros y sus contras, se comportan como los fármacos, que los fármacos tienen sus estudios clínicos, ¿no es cierto? Y posteriormente hay un tiempo en el que se prueban las personas y recién ahí se empiezan a ver efectos colaterales que tiene el consumo a largo plazo de estos productos. Eso pasa con los endulzantes. Hoy en día, por ejemplo, la sacarina, uno de los endulzantes más antiguos que salió, se conoce que tiene efecto, o sea, que tiene cierto grado de efectos cancerígenos, que por lo tanto no se recomienda su uso. Pero así, la industria de los alimentos así, sale un producto, es grito y plata, funciona, va saliendo, pero después a largo plazo un grupo de científicos motivados con el tema de la salud sacan un estudio que es súper tajante al respecto, hace daño. Y así, es súper dinámico, así día a día nos vamos encontrando con diferentes sorpresas. María Paz, disculpa, ¿Sí? hay dos preguntas, justamente son las dos preguntas, las polaridades. Decía una, ¿cuál es el menos dañino? Y después había otra, ¿cuál es el más conveniente en cuanto a los endulzantes? Uy, lo endulzante es súper entretenido ese tema y respecto a eso lo que puedo mencionar justo, está bueno que sean las dos partes,
la sacarina es uno de los primeros endulzantes que salió, al igual que está la sacarina, está se me fue el nombre, pero esos endulzantes actualmente no se recomiendan porque, como mencioné anteriormente, hay estudios que mencionan que podrían producir efectos cancerígenos. Estamos en una transición que nos vamos yendo más hacia lo natural, hacia los productos mínimamente o no procesados. Actualmente existen las alternativas que son las últimas que han salido, que tiene que ver con la stevia, por ejemplo, la tagatosa, que son endulzantes. La stevia, por ese lado, es un endulzante natural, que significa que es una planta que la misma hoja de la planta endulza infinitamente, sobre todo cuando uno pone la plantita al sol, esa planta al recibir más sol, más capacidad tiene de endulzar. Es bastante interesante la stevia. Ahora, la stevia que uno compra como el procesado de stevia o como el concentrado de stevia, muchas veces lo mezclan con sucralosa, por ejemplo. Entonces, cierto porcentaje de stevia, cierto porcentaje de sucralosa, es preferible consumir la sucralosa, o sea, la stevia pura. Eh, Ahora, ¿qué problema tiene la stevia? Que al cocinar con ella no queda muy bien, porque no tiene mucha resistencia a las altas temperaturas. Entonces, para eso salió otro endulzante que se llama tagatosa, que ese es un endulzante que es químico, no es natural como la stevia, pero se deriva de algunos procesos que se le hace al azúcar de la leche. Tosa se separa en sus dos unidades, que es la galactosa y glucosa, y esa galactosa se le hace un proceso que en el fondo me resulta en la tagatosa. Hasta el momento no hay estudios que comprueben que tenga efectos deleterios para la salud, pero insisto, esto es súper dinámico, es igual que los fármacos, para quizás salir en algún momento algún estudio que señale lo contrario. Entonces eh, yo siempre apelo a ir a lo más natural. Si tienes stevia, mejor, mucho mejor. Los concentrados de stevia o la stevia propiamente tal, que es la planta, que ahí no hay ningún tipo de interacción humana que haya alterado el producto. Así que eso recomendaría. Bueno, también está el temazo del azúcar. El azúcar, el endulzante universal, satanizado por muchos, el veneno blanco. A mi parecer, el azúcar no está malo. Yo no soy tan como enemiga del azúcar. Yo creo que todo en su medida espacio, en su medida cantidad, no hace daño. Consumir un poco de azúcar tampoco nos va a dañar nuestra salud, ni tampoco va a producir grandes efectos, pero todo tiene que ver con moderación. Yo creo que ese es el concepto, que más adelante lo voy a tratar. María Paz, pero con Uh respecto -huh, a lo que mencionas del azúcar, por uh ejemplo, -huh. personas que reemplazan el azúcar por miel o hay azúcar también de coco y otro tipo de azúcares, ¿ya? ¿Eso realmente es así o no? O sea, no, o sea, da lo mismo. La miel, como mencionas, es una buena alternativa. Es un producto que tampoco sufre, es que aquí yo siento que hay dos perspectivas que hay que considerar. Uno es el nivel de procesamiento que tiene el producto, qué tan alejado de lo natural está, y lo otro, el aporte nutricional y el efecto en la salud que puede tener ese producto. Estamos muy concientizados con que un producto ultraprocesado, por ejemplo, como son las hamburguesas, como son la mayoría de los alimentos que venden en los supermercados, ultraprocesados, se relaciona per se a un daño a la salud, porque tiene muchos ingredientes que nosotros desconocemos. Yo creo que en este concepto lo mejor es menos es más. Mientras un producto tenga una lista más chiquitita de ingredientes, realmente hay menos de qué sospechar. No tiene tantos conservantes, no tiene tantos endulzantes, colorantes, que pueden generar daño a nuestra salud y que realmente muchos desconocemos de dónde provienen. Por lo tanto, yo creo que acercarse más a una alimentación más natural, menos procesada, es lo mejor. La miel es un producto que lamentablemente igual se adultera, o sea, es un producto que uno puede
incluso en el supermercado comprar un producto adulterado. ¿Qué significa adulterado? Que tenga, por ejemplo, jarabe de alta fructosa o algún otro producto incluido que en el fondo disminuye el porcentaje de miel propiamente tal que puede tener. Entonces, ojo con eso. Pero es una súper buena alternativa, por ejemplo, para endulzar. Ahora, todo depende de tu objetivo, ese es otro tema. Si yo, por ejemplo, como señaló Paola recién en su como hermosa historia de vida para superar la obesidad, eh, si yo, por ejemplo, quiero lograr un objetivo y tengo que sumar y restar para que me dé mi aporte energético diario para poder, porque después les voy a hablar que esto es una balanza entre lo que consumo y lo que gasto. Hay que hacer sacrificios, hay que hacer disminuciones, hay que medirse. Esto realmente yo siempre digo, si es que existiera la receta milagrosa, si existiera el fármaco que pudiera hacernos a todos bajar de peso de forma saludable, sin efecto rebote y efectos colaterales, esa persona estaría forrada en plata, esa persona estaría en otra esfera, porque ganaría el premio Nobel, no sé, realmente esa persona estaría, laboratorio, etcétera, estaría en otra órbita. No existe. No existe la receta milagrosa, no existe la dieta milagro. Desconfían siempre de esas alternativas ricas, baratas, rápidas, porque no existen. No existen actualmente. El camino es el que señaló, el que señalaron las compañeras antes. El camino yo creo que el autodescubrimiento, es entender qué necesita mi cuerpo, es regular mis porciones, es entender a mi cuerpo, con cuánto quedo llena, con cuánto no consumo agua, pero eso va más adelante. Lo tengo ahí Exacto. en la presentación por ahí. Una última pregunta, que también lo Uh-huh. mencionaron sobre la panela. La panela, sí. Muy ahora consumido por el tema de la llegada de alimentos de otros países, más consumida en lo que es Venezuela. La panela también es una opción más natural de consumo de endulzante para endulzar las preparaciones, pero tiene el único problema de que es un producto con azúcares refinados y que su consumo en, insisto, grandes cantidades no es lo mejor. Ahí siempre es mejor medirse. Insisto, no hay la receta milagrosa. Hay, en respecto a los endulzantes, hay endulzantes no calóricos y endulzantes calóricos. Endulzantes no calóricos son aquellos que aportan una cantidad despreciable de energía, por lo tanto no nos hacen, como comillas, aumentar de peso. Pero por otro lado, tienen ese tema del que tener estímulo dulce, igual van a canalizar como en el circuito de feedback neuronal una estimulación de la liberación de insulina. Y al yo liberar insulina, igualmente estoy generando un efecto en mi páncreas y un efecto de generación de grasa, de activación de rutas metabólicas que de todas formas van a influir en el aumento de peso. Entonces, por eso digo, no hay una receta milagrosa. Taparme endulzante y realmente consumir todos mis tés con endulzante, no, eso tiene azúcar, no, no lo consumo. Voy a consumir ese que vale un 50% más, pero tiene endulzante. Pero al final, si yo como cantidades de eso, igualmente voy a estar estimulando ese feedback de liberación de insulina. Igual voy a dañar mi páncreas, igual puedo desarrollar una insulina resistencia o una diabetes. Entonces yo creo que más el tema es como enfocarlo a modular las cantidades. ¿Con cuánto yo quedo saciada? Este estímulo dulce está rico, me gusta. ¿Cuánto de esto necesito? Yo creo que ese es más el enfoque que satanizar productos, este sí, este no. Yo creo que ese es más el enfoque. Continuando un poco con esto, bueno, ahí están los grupos de alimentos. Otra característica de una alimentación saludable es el equilibrio. Una alimentación saludable tiene que ser equilibrada. ¿Qué significa esto? Que tengo una... Yo consumo, y uno de los Jung que es ahí, que es cuánta cantidad yo egreso. Obviamente mis ingresos de energía van a ser la cantidad de energía que motivo de hacer ejercicio,
también está el ir, acostarme, de estar horizontal. También ahí yo, a pesar de no ejercitar un músculo, etcétera, igualmente se están produciendo procesos. Yo estoy respirando, mis células igual están funcionando y eso igual implica un gasto de energía. Por lo tanto, ahí yo igual tengo un egreso de energía. Cuando yo estoy normopeso, cuando yo estoy en un estado nutricional, cuando existe cierto grado de balance entre lo que yo ingreso a mi cuerpo y entre lo que yo egreso. Ahí esto no es tan matemática cierta, no es como yo ingreso 1000 calorías y quemo 1000 calorías y estoy en balance cero. No es tan así, hay muchos factores involucrados. Pero se habla un poco de que, para ilustrar lo que es así, un balance energético cero implica que yo mantengo mi peso. Ahora, si yo quiero disminuir mi peso, ahí yo tengo que hacer una diferencia entre que mi egreso tiene que ser mayor a mi ingreso. Por eso te dicen, ok, vamos a hacer una reducción de tu ingesta de calorías y te voy a hacer un plan de alimentación de 1000. Si tu consumo actual es de 2000 calorías, te la vamos a reducir gradualmente, y depende del criterio profesional, de cuánto va a ser el plan nutricional y de cuánto vamos a ir disminuyendo. De esa manera ocupo un balance energético negativo. El otro extremo es que yo tengo un ingreso de energía superior al y que por lo tanto ahí estoy en un balance positivo que regenera una ganancia de peso. Los requerimientos nutricionales son un temazo porque en el fondo están sujetos a N factores. El requerimiento nutricional de una persona depende de su edad. Una persona de mayor edad gasta menos energía que una persona de mayor edad por concepto de depleción de la masa muscular, por concepto de también disminución de actividad. El sexo. Los hombres, lamentable para nosotras, buenísimo para ellos, pero tienen mucha más masa muscular, entonces van a gastar por concepto de vivir solamente más energía que nosotras. Entonces, también influye. Estado físico. Obviamente una persona que está con una masa muscular, un porcentaje de grasa muscular superior a otra, va a tener también un gasto energético superior. A diferencia de, por ejemplo, de una persona que tiene un porcentaje de grasa mayor, va a tener un gasto energético menor, porque la masa grasa es actividad metabólica, porque tiene menos cantidad de mitocondrias, que son esta parte de la célula que gasta energía. Condición fisiológica. Una mujer en edad fértil tiene un requerimiento nutricional diferente a una mujer embarazada. Incluso una mujer que está dando pecho, una mujer nodriza, también tiene un gasto energético distinto. Y los deportistas son un mundo también. Tienen una condición fisiológica totalmente distinta. Ahí hay que ver el tema de la suplementación también. Ahí tiene que ver a qué deporte se especializa, pero es muy diferente. Y el otro es condición de salud. Una persona, por ejemplo, con una enfermedad renal en una etapa avanzada, tiene un requerimiento nutricional, un requerimiento proteico diferente al de una persona que tiene sus riñones sanos. Una persona hipertensa. Todos sabemos que una persona hipertensa le piden siempre, usted disminuya la sal, saque el salero a la mesa, no puede comer más sal. También tiene su requerimiento también es distinto. Y por último, muy importante, los objetivos que quiero lograr. La persona de repente dice, oh, realmente yo sé que tengo que bajar de peso, me lo han dicho 1000 veces, lo tengo súper clarito. Ya, entonces es súper importante tener ese enfoque, que quiero lograr, que un poco lo que hablaba Paula antes, o sea, plantearse objetivos. Y ahí tiene que ver todo el proceso que ya detallaba súper bien de cómo mentalizarse a lograrlo. Yo creo que ese punto también es súper importante. Por lo tanto, requerimiento nutricional no es como, ya, ok, todas las personas consumen 2000 kilocalorías al día, porque es lo que dice la etiqueta de los productos cuando te dicen cómo lo que consume una persona. Cuando hablan de 2000 kilocalorías, hablan de una persona de 1,70 m, de 80 kilos, como que ese es el estándar que ocupan para estimar esas 2000 kilocalorías, que es con lo que calcula el etiquetado de las cápsulas que ponen abajo en los etiquetados de los alimentos. Lo otro es suficiente. Requerimientos que están determinados por 1000 cosas y que esa alimentación además que necesito al día, además aportar la cantidad de proteína.
proteínas que necesito al día, micronutrientes, vitaminas, minerales, o sea, ¿qué tiene que ver con esto del suficiente? Cada uno de los grupos alimenticios que conté antes, se supone que por gramo aporta cierta cantidad de energía. Esto no es antojadizo, o sea, se hicieron estudios energéticos respecto a los alimentos, de cuánta energía te aportan, y esto tiene que ver con un análisis bromatológico de por ejemplo, análisis en el tema de las proteínas, de cenizas, pero son diferentes análisis que se le realizan a los productos para poder calcular efectivamente cuánta energía libera. Por ejemplo, para el hidrato de carbono, papas, fideos, arroz, 1 gramo de ellos aporta 4 calorías. En promedio, es 3, no sé cuánto, pero son 4 redondeando. En cuanto a los lípidos, 1 gramo de lípidos aporta 9 calorías. Por eso se dice que los lípidos son más densos energéticamente, porque en 1 gramo tengo más energía que los otros. Y la proteína, al igual que el hidrato de carbono, 1 gramo de proteína va a aportar 4 calorías. Esto es la Biblia que se ocupa para hacer los cálculos de todo lo que tenga que ver con una dieta. Ahora, importante para la suficiencia de esa dieta, moderar el tamaño de las porciones, la densidad energética de cada producto. O sea, un producto que puede aportarme más calorías que otro, y la densidad también de los nutrientes. Entonces, por eso muchas veces ocupan esto. Esta imagen que sale acá, que es de el truco, digamos, de la mano para medir las porciones que yo efectivamente tengo que comer o porciones recomendadas. Esto es una guía como súper global, pero habla, por ejemplo, de algunos alimentos que uno puede como al ojo visualmente visibilizar cuánto necesita. Perfecto. Y por último, una de las últimas características que tiene que tener además una alimentación saludable es que tiene que ser inocua. ¿Qué significa eso? Que no produzca riesgos para la salud. O sea, que tiene que estar exenta de microorganismos que puedan producir enfermedad al momento de consumir. Nosotros somos un conjunto de microorganismos. De hecho, existen más microorganismos en nosotros que células propiamente tal. Pero existen microorganismos patógenos, tal como la Escherichia coli, el Clostridium botulinum, el Staphylococcus aureus, muchos, que en el fondo al estar presentes en un alimento nos produce enfermedad. Entonces por ahí quise poner el tema de las 5 claves para inocuidad, que son cosas que uno de repente de crianza conoce, pero que sobre todo ahora en tiempo de pandemia es súper importante tener en cuenta: el de mantener la limpieza, usar aguas, materias primas seguras, separar alimentos crudos de cocidos para evitar la contaminación cruzada, controlar las temperaturas, o sea, generar una buena cocción de los alimentos en su centro para evitar que proliferen microorganismos en ellos, y realizar una cocción completa de los productos, sobre todo para las carnes, pollo, etcétera, sobre 65 grados para arriba, para poder eliminar la mayoría de los microorganismos patógenos. Pero por ahí abajito puse microbiota, porque bueno, nosotros, estoy hablando de los microorganismos, el alimento no debe tener microorganismos patógenos que no haga daño, pero a la vez nosotros contamos con una exquisita red de microorganismos que conviven con nosotros en nuestro tubo digestivo y que nos ayudan mucho. A tal punto que incluso hay estudios que indican que modulan nuestra actividad a nivel neuronal. Así que súper importante considerar de que nosotros, si bien hay microorganismos que no son muy apetecidos, que no toleramos muy bien, hay otros que son parte de nosotros y los abrazamos y los queremos y nos ayudan a sintetizar parte de las vitaminas, por ejemplo, a incorporarlas bien, ayudan a generar defensa al momento de tener hijos, ayudan a modular la inmunidad. Bueno, ese otro temazo súper entretenido, el tema de la microbiota, que justamente ahora están saliendo muchos estudios al respecto. Bueno, eso es lo que es una alimentación saludable en términos generales. Ahora, ¿qué pasa? Nos encontramos con esto de repente: personas que están ayunando 21 días porque dijeron que el ayuno intermitente era bueno, así que hay que 21 días dejar de comer. Starbucks Life,
con un tema de vendernos un estilo de vida fabuloso para poder en el fondo incluirnos con sus productos. Está el método GRES, esta persona que está hablando a partir de su experiencia, de que puede ser extendible a todos y que si bien es un aporte respecto a cómo concientizarnos respecto al tema de alimentación, insisto que una experiencia o una dieta no puede ser aplicable. Si a mí me sirvió, yo creo que no es prudente decir que le puede servir a todos. Somos todos un mundo, somos todos distintos y la alimentación tiene que ser principalmente, yo creo, consciente. No voy a hacer que todo el mundo empiece a consumir más cantidad de grasa, hacer una dieta, comillas, cetogénica por un concepto de que a mí me sirvió. Yo creo que es un criterio médico, es un criterio de salud, que principalmente tiene que estar determinado por un profesional de la salud, en este caso incluso un profesional médico, porque las dietas cetogénicas actualmente se ocupan para el tratamiento de lo que es la epilepsia refractaria. En los niños sobre todo tiene muy buenos resultados para disminuir la cantidad de seizures o la cantidad de episodios epilépticos, pero en un tema de alimentación y un tema para disminuir el peso, puede ser que no a todos nos funcione. Y también el tema de las dietas detox. Está mucho el tema de las dietas detoxificantes, de los batidos, que si bien son buenas herramientas que uno puede ocupar para incorporar más cantidad de verduras, más cantidad de alimentación, yo creo que el concepto detox está un poco errado porque nosotros tenemos órganos que nos detoxifican. Nuestro riñón, si funciona bien, nos detoxifica perfecto. No es necesario comer alimentos para detoxificarnos. Ahora sí, hay alimentos que realmente nos intoxican, pero yo creo que involucrarse en un tema detox y solo tomar batidos durante un día porque me voy a detoxificar, creo que es un concepto un poco errado. Aquí rápidamente, ¿qué dice el gobierno de Chile que tenemos que hacer para bajar de peso? Bueno, esas son las guías alimentarias que existen para poder... son guías que están basadas en normativas norteamericanas, normativas de la OMS, que tienen bastante sentido. Y son frasecitas que son como catchphrase que sirven como para recordarse. Para tener un peso saludable, come sano y realiza actividad física. Es un hecho. Pasa menos por la tele, camina a paso rápido, mínimo 30 minutos al día. Come alimentos con poca sal, saca el salero de la mesa. Si quieres tener un peso saludable, evita el azúcar, dulce, bebida y jugos azucarados. Cuida tu corazón, evitando las frituras y alimentos con grasas. Come 5 veces verduras y frutas de distintos colores cada día, de 5 al día. Ese yo creo que es uno de los más importantes. Para fortalecer tu hueso, consume 3 veces al día lácteos. Ahí también hay un tema, porque existe evidencia también respecto a los lácteos. Hay mucha controversia al respecto, pero en las guías como internacionales aún sigue ahí súper latente. Para mantener sano tu corazón, come pescado al horno o a la plancha 2 veces por semana. El pescado también, ahí también hay un temazo, por el tema de que los pescados, al menos en Chile, presentan concentraciones no menores de mercurio. Entonces hay gente que realmente no los recomienda. Otras personas que dicen que sí, porque son las principales fuentes de ácidos grasos tipo omega 3, que son hasta el momento muy saludables para la salud cardiovascular. Consume legumbres al menos 2 veces por semana. Ya, las legumbres, indiscutibles. Buena fuente de proteínas, buena fuente de fibra, maravilloso aporte no proteico para la semana. Para mantenerte hidratado, toma 6 a 8 vasos al día de agua y compara revisa la etiqueta de los alimentos. Existía antes lo que es la pirámide alimentaria, que eran como las guías internacionales para entender cómo uno tenía que alimentarse. Los alimentos de la base eran aquellos que había que consumir en mayor cantidad y subiendo ya había que reducir. La pirámide se eliminó en la mayoría de los países y ahora en Chile existe esto, que es como que simula una especie de plato, que en el fondo habla de cada porción del plato, cuánto debería en porcentaje existir de cada grupo de alimentos. Lo bueno y lo que más me gusta de este nuevo indicador es que en el fondo pone en el centro al agua. Elemento muy importante, muchas veces olvidado, mantenerse hidratado con agua, a veces muchos malestares,
muchas sensaciones de malestar que tenemos son simplemente por el hecho de no hidratarnos bien. Unos 8 vasos al día no es malo, es bastante positivo. De repente nuestra piel está seca, nuestras uñas se quiebran, eh, y es simplemente por el tema de que no nos mantenemos lo suficientemente hidratados. Ya, un cambio bastante diametral en lo que tiene que ver en la presentación. Se me pidió un poco que hablara también de alimentación consciente. Mi encuentro al menos respecto a eso es que considero que uno no puede vivir, convivir y una necesidad básica que es alimentarse sin entender qué es lo que está consumiendo. De ese lado tomo la alimentación consciente. O sea, yo no puedo, o sea, no me gusta hablar del poder o no poder, pero me hace ruido, por ejemplo, consumir un producto y que yo desconozca un poco de qué se trata, qué ingredientes tiene, cómo se hizo. Por lo tanto, yo creo que el tema de alimentación consciente tiene que ver con eso, de entender qué es lo que estoy consumiendo, entender los productos y involucrarlos en mi organismo de una forma de que no me, de que me haga sentido. Bueno, yo soy muy lógica en mi vida, quizás no sea lo que sea mejor, pero cuando las cosas me hacen sentido las incorporo de mejor manera. Bueno, leyendo un poco al respecto, eh, encontré que, bueno, es una práctica basada en el budismo zen, se ha convertido como un método popular para cambiar hábitos alimentarios. Se habla de que un personaje llamado Sabat Sin fue el primero que acuñó el programa de reducción de estrés de la Escuela de Medicina de Massachusetts. Y él hablaba de una serie de pasos que hay que seguir para poder, en el fondo, vincularse más con lo que es tu alimentación. Yo, de hecho, al final de la presentación les voy a dejar una serie de links que tienen que ver con esta información. Hay mucha literatura también asociada que yo estoy tratando de leer de a poquito como para empaparme de esta información, pero lo que yo encuentro, una frasecita que encontré, que la encontré súper importante, habla de que es el arte de estar presente mientras comes. El momento en el que uno consume alimentos tiene que ser un momento especial, un momento de encontrarse con uno mismo, de callar esas voces que de repente tienes ahí constantemente y, y eso, asimilar los alimentos en una forma consciente. Allá, eso por un lado de la conciencia. Y a mi modo de ver, creo que también la conciencia tiene que ver con entender, como les decía, de dónde vienen los productos, cómo se realizan y también el impacto ambiental un poco que tienen. Eh, Existen muchos estudios, evidencias, documentales, etcétera, respecto al impacto que tiene la alimentación en el medio ambiente, el impacto que tiene la industria de la carne, que no es menor, el impacto que tiene la sobreproducción de alimentos que finalmente va a la basura, sobre todo en un contexto ahora que es bien doloroso, encuentro que la pandemia, que hay gente que simplemente no tiene que comer y que se está eliminando, botando comida, es realmente es pavoroso, es horrible, pero existe. La huella de carbono. Nosotros al consumir cierto tipo de alimentos estamos involucrando, o sea, estamos dejando una huella en el fondo que tiene que ver con la cantidad de contaminación eh, emanamos a partir del consumo de ciertos alimentos. De hecho, puse esa imagen porque, y les puse el link también al final, que existe una calculadora que va, a partir de los alimentos que tú consumes, va señalando cuánto es tu emisión de carbono al final, de tu esquema dietario que tienes. Es un ejercicio entretenido, medio psicópata igual, pero a mí me entretiene bastante. Bueno, en resumen, ¿qué es la alimentación? Es una necesidad biológica, ¿no es cierto? Es básica. Está en la base de la pirámide de las necesidades de Maslow, tal como respirar, descansar, reproducirse. La alimentación es química. Aquí no tratamos mucho el tema de la cocina, pero la alimentación es nutrientes, es productos, es moléculas, son reacciones químicas que suceden en la cocina, cómo puedo transformar un producto en otro, que es realmente alucinante, a mi forma de ver. Pilar de la economía, o sea, siempre dicen, bueno, cuando me metí como en esta carrera, la gente siempre va a alimentarse,
siempre va a necesitar alimentos, o sea, es un tema que siempre va a ser importante independiente de la moda, independiente de lo que sea. Es un hecho social, es eh, es un pilar importante y define tu esquema familiar, define tu vida en pareja, muchas veces define tu vida con tus hijos. Es un hecho político también. Yo, por ejemplo, al momento de cultivar mis productos, tengo idea de dónde provienen y puedo hacer un acto político respecto a lo que es la industria de los alimentos. Y al final es un acto de amor propio. Yo me alimento a partir de lo que me gusta, a partir de lo que me hace sentido, a partir de lo que yo entiendo que me hace bien y de lo que yo quiero involucrar en mi organismo y a partir de lo que yo quiero efectivamente lograr. Y al final quise poner que la dieta efectivamente nos remite a vida, o sea, nosotros somos lo que somos también a partir de lo que comemos. Bueno, y al final quise poner una frase que la parte que me gustó tiene que ver con lo que voy a leer ahora. Dice, primero, para poder hablar de dieta, primero hay que reconocer y discernir la naturaleza del ser humano, qué lo compone, qué lo domina, pero también es necesario conocer las cualidades, propiedades, procedencia de los alimentos y las bebidas. Hay que tener en cuenta y discernir sobre la influencia de los ejercicios en el cuerpo, la influencia del entorno, la composición del alma, la combinación y disgregación de los diferentes elementos, teniendo en cuenta que aunque existen particularidades, todas están implicadas en un orden. De esta forma se puede considerar que la dieta no es solo ingesta de alimentos y bebidas, sino más bien la búsqueda de equilibrio en la vida del ser humano en estrecha relación con su entorno. Bueno, y ahí al final les dejé unos links, textos que considero que son como entretenidos. Y también dejé unos links que tienen que ver de series de Netflix, que me gustan porque son como súper gráficas de lo que es la industria de los alimentos, que es bueno saberlo, es interesante. De una película que también encuentro súper buena, que tiene que ver con la influencia de algunos alimentos en nuestro cuerpo. Y siempre recomiendo estos documentales de la Deutsche Welle, de la DW, si lo ponen en YouTube, que hablan también de varios temas de salud. Y ahí está el tema de la microbiota y el cerebro, que es súper interesante. Y ahí se los dejé como para que lo vean. Eso. Muchas gracias, María Paz. Mientras tanto, te voy a hacer algunas consultas que hicieron. Uh-huh. Por ejemplo, mencionan el mate. ¿Dónde podemos agruparlo? El mate. El mate se elabora a partir de la hierba mate, que es, claro, esta misma hierba que se deshidrata en el fondo y después se rehidrata para obtener sus productos. Dentro de, dentro de los grupos entre los que podríamos agruparlo, realmente podría ir dentro de lo que son quizás verduras que provienen de una hoja que se deshidrata y que posteriormente se ocupan sus propiedades. Ahora, respecto al aporte energético efectivo de lo que es el mate, calorías aporta muy poquito. Principalmente tiene un alto contenido de cafeína y de teína, que es como el equivalente de la cafeína existente en el té. Por eso tiene ese componente como activante y energético. Pero yo creo que podría ir en ese grupo. Ya. Otra pregunta, ¿cuál es el IMC óptimo? Ya. El índice de masa corporal, bueno, es el indicador clásico. O voy a ¿dejo de compartir pantalla Ya, o...? sí, Ya. mejor. Bueno, el índice, el IMC es el índice de masa corporal, que en el fondo es una relación entre el peso y la talla. Se habla de que el índice de masa corporal ideal es el del 24.5 para una persona de peso normal. Ahora, mi observación respecto al índice, el índice de masa corporal en general, en los últimos tiempos no se ocupa mucho porque es un poco castigador. Es como, perdón, me equivoqué, es un rango de 18.5 a 24.9. Es el rango normal de índice de masa corporal. Y como les mencionaba, actualmente no se ocupa mucho por el
que es bien castigador con respecto al peso. Lo que además no considera el hecho de que la masa muscular pesa mucho más que la masa grasa. Entonces puede ser que una persona de tal altura tenga mucha masa muscular desarrollada y que al final en la pesa pese tanto y según el IMC va a estar con sobrepeso. Y tú sabes que esa persona metabólicamente no manifiesta un metabolismo como el que puede tener una persona obesa o sobrepeso. Entonces, lo que actualmente se ocupa mucho es el índice de masa magra y lo que es la cantidad de grasa corporal total. Eso es lo que más se ocupa hoy en día. Ahora, ¿cómo se mide esos parámetros? La grasa corporal, el método como el gold standard para medir masa grasa es la densitometría ósea. No sé si algunas de ustedes se han hecho de repente, le han mandado a hacerse un DEXA que se llama densitometría ósea de Sí, articulaciones grandes. sí, yo me lo Ese hice. método, ese método sirve para hacer medición por compartimental, que se llama, o sea, por depósito de huesos, depósito de masa magra y de masa grasa. Eso también te hace una medición bastante más cercano a lo exacto de cuánto tienes tú de grasa corporal. Ahora existen otros métodos que son los que más se usan en clínica, que tienen que ver con los, ¿cómo se llama? Eh, los medidores de impedancia, los impedanciómetros, que son estas que les dicen tanitas que tú tomas, que hay unas de 4 tomas y unas de 2 tomas. Entonces, lo que hace este aparato es enviar como una señal eléctrica que cruza el arco, y ya que la grasa tiene cierto grado de resistencia al paso de la electricidad y el agua incita que la electricidad pase, por una ecuación de regresión saca como tus cantidades de masa corporal. Lo que yo digo es que si tú te vas a medir al principio con un método y te vas a hacer seguimiento con el mismo método, sirve para ir evaluando evolución, digamos, respecto a la evaluación de indicadores corporales. Eso principalmente, o sea, si te vas a medir con un método, trata de siempre medirte con el mismo. También está el pliclómetro, que es esta maquinita que de repente te aprieta los pliegues y también te hacen mediciones de lo que es tu masa grasa total. Sirven siempre y cuando lo hagas con una persona que esté certificada en hacer las mediciones. De hecho, hay certificaciones, una certificación que se llama ISAC, que sirve para la gente se certifica en que efectivamente hace buen toma de pliegues y hace mediciones corporales bien hechas. Ok, gracias. Bueno, Uh -huh. hiciste una pregunta, la respondí yo, de Barça que soy, pero ¿es bueno tomar Bueno, agua mientras almuerzas reemplazando los jugos bebidas? Yo le puse que en realidad es mejor tomar agua antes, pero no durante. No sé qué opinas tú. sí, coincido, porque, bueno, uno de los estímulos de saciedad, uno de los tantos que hay, es el tema del nivel de distensión del estómago. El estómago tiene receptores mecánicos al nivel de distensión. Entonces se dice que cuando un estómago obviamente está más distendido, más ocupado, esto emana un estímulo de saciedad al cerebro que en el fondo te hace autorregularte, como de no seguir consumiendo más alimentos. Por esto este truquillo de, por ejemplo, no me gusta decir truquillo, pero esta práctica de consumir agua previo a alimentarte o de comer la ensalada previo a comerte el plato de fondo es una buena práctica igual, porque en el fondo tú estás prellenando tu estómago con alimentos que no son energéticamente. Así que es una buena práctica para realizar. Sí, justamente a mí me pasó que ahora empecé a consumir más agua porque siempre he sido, no siempre, pero en general he sido como mala para tomar agua y cuando empecé Ujú. a tomar más agua, increíblemente, cómo bajé las raciones. Fue increíble. Así es que, Además de todos los beneficios que tiene consumir agua. exactamente, de todas maneras. Somos, somos un 70% de agua en nuestro cuerpo, entonces todas nuestras células necesitan para la maquinaria metabólica, para todo lo que ocurre en las células, que son nuestros ladrillitos que conforman nuestro cuerpo, ocurre en agua. Entonces es Exacto. súper importante, y no es lo mismo el agua que el agua endulzada. Yo por concepto de consumir agua endulzada, al final por efecto osmótico, porque tiene azúcar
igual no estoy eliminando una cantidad quizás igual a lo que yo consumí. Entonces, nada mejor que la siempre disponible ahí, gracias a Dios, agua. Claro. ¿Qué tan dañino es el té? Hoy, yo soy fanática del té, lo amo con toda mi alma, con todas sus especies, con toda su variedad. El té, mira, hay gente, o sea, hay profesionales de la salud que de repente restringen el té a las personas que, por ejemplo, tienen algún tipo de trastorno, o sea, tienen hipertensión, por ejemplo, o tienen también problemas del sueño. Eh, el té, bueno, el té, la mayoría de las variedades de té vienen de una planta que se llama Camellia sinensis, que es una planta que a partir de su tratamiento, si es que se seca a tal temperatura, si es que se deja, ¿cómo se llama?, madurar, genera el té blanco, el té verde, el té negro. Es una planta que se cosecha, se seca, se trata, se consume, se infunde. Efectos negativos del té, yo diría más que efectos positivos del té. La cantidad de flavonoides, antioxidantes que tiene no es menor, además de que es un buen acompañante de repente para incluso los alimentos, para poder digerirlos mejor, el té es un súper buen aliado. De hecho, las culturas orientales consumen mucho té y son justamente poblaciones muy longevas. Hay estudios respecto a los beneficios que tiene el té verde en el envejecimiento celular, que están súper comprobados hasta el momento. No salió nada al contrario. Por lo tanto, yo más que hacerle así al té, dedo para arriba todo el rato porque es un maravilloso aliado, yo creo, para la salud en general. Yeah. Bueno, lo que hemos hablado en todo el rato, en todo caso, siempre todo con equilibrio. Si tampoco Sí, estar tomando té todo el día, ¿cachai? Y ir sí. equilibrando eso, porque, por ejemplo, también nos preguntan si somos malos para el agua, si sirven Ujú. las agüitas calientes con canela o jengibre. Sí, hidratan de la misma forma. Sí, yo creo que el mensaje es como no consumir lo que son aguas endulzadas, aguas azucaradas, que esas son que en el fondo al final entre lo que, como ese balance entre lo que tú ingieres y eliminas, al final no es mucho lo que se queda en tu organismo, Mm. pero lo que son aguas, infusiones, té, Eso yo creo eh, que responde la siguiente pregunta que dice, ¿estaré bien hidratado si en vez de agua consumo, bueno, jugo? En realidad el jugo no mm, mucho porque hay vamos a un hablar... universo de jugos bastante amplio. Sí, Exacto, el mercado nos ofrece muchas cosas y por eso claro. ahí hay que ser súper como crítico con la etiqueta. El etiquetado, o sea, la ley de etiquetado de chilena actual, la 26.606, respecto de la declaración de ingredientes. Un tip súper breve, cuando tú mires la información nutricional del alimento, traten de mirar siempre que los primeros 3 ingredientes no tengan azúcar, porque van por orden decreciente, van del ingrediente más presente al menos presente. Entonces, si ustedes ven que entre los primeros tiene azúcar o todos sus sinónimos, jarabe de alta fructosa, entre muchos otros, traten de no consumirlo tanto. Ok. También nos preguntan que ha escuchado, yo también lo escuché, que tomar té después del almuerzo es malo Ujú. porque consume el calcio. ¿Qué hay de cierto en eso? Ya, claro. Está una reacción química que se llama la quelación del calcio. Se supone que el calcio reacciona con el hierro presente en el té y eso hace que la biodisponibilidad, eso se refiere a la cantidad de calcio que uno efectivamente absorbe, es menor. Eh, eso, si bien es cierto, o sea, la biodisponibilidad de calcio es menor. Por ejemplo, yo consumo un almuerzo rico en calcio, por ejemplo, en verduras ricas en calcio, con harta selga, verduras de hoja verde oscura, que son las que tienen más aporte de calcio, y yo posteriormente me tomo un té, puede ser que efectivamente disminuya la biodisponibilidad de ese calcio, que es calcio justamente el calcio que cuesta más que se absorba, el calcio, el perdón, me estás hablando del calcio, Claro. ¿no es cierto? Ya, me enredé. Es el hierro. Ah, ya, El hierro con el té puede ser que haya un efecto ahí de menor biodisponibilidad. ya. Ahora,
Lo que se puede hacer con el hierro también es, cuando tú lo consumas, tratar de consumir algo rico en vitamina C, porque la vitamina C ayuda a la absorción del hierro en los alimentos. Respecto al calcio, no está tan comprobado como un efecto adverso o una menor biodisponibilidad de calcio por consumo de té. Eso no está comprobado. Ok. El hierro sí que está comprobado que uno disminuye la biodisponibilidad de hierro al consumir productos ricos en calcio. Sí, ahí me enredé, pero no, respecto al calcio no existe evidencia de que disminuye la biodisponibilidad por el tema del té. Ya. Moisés nos pregunta respecto a los jugos naturales. La verdad es que mi aporte que le puedo dar a Moisés es que hecho en casa, lo que decía Paula, o sea, le estamos quitando la fibra a la fruta y es mejor, por ejemplo, yo me hago batidos, no batidos, sino que jugos verdes, ¿cachai? Saco el extracto del apio, del pepino, y eso yo considero que es mejor que un jugo de fruta en sí. No sé qué opinas tú, María Paz. Ay, quedó pegadita parece. Ah, Estás pegada. Yo te noto pegada. sí, escuché lo último. No escuché. ¿No escuchaste? Ya, parece que está pegadita. Mm, Mira, mientras vuelve, sí, ahora. ¿ahora sí? Sí, ahí sí. Ya. No, es que él hablaba de jugos naturales hechos en casa, entonces como Paula había dicho que en realidad le quitamos la fibra a las frutas y solamente queda el azúcar y todo, lo que yo hago siempre, bueno, en las mañanas sobre todo, es extraer el jugo, pero del apio, del pepino, me hago, ¿cachai? Lo que llaman jugos verdes, pero es más que nada para tener magnesio, para tener energía, ¿cachai? Y me hace súper bien. Me hace súper bien Que- también para la digestión, no sé, me encanta. Es que los batidos verdes tienen la particularidad que, o sea, sirven mucho para la gente que, por ejemplo, no le gusta comer ensalada, como que son muy reacios a comer ensaladas verdes sobre todo. El batido verde es como para aportarles toda esa cantidad de micronutrientes que tienen las verduras de hoja verde en un volumen más chiquitito. O sea, si el apio, por ejemplo, cuando ya queda licuado con la cantidad de agua que tiene, puede ser un volumen al menos de 200 gramos de apio que pueden ir en un batido perfectamente. Entonces tiene esa característica de poder consumir esos micronutrientes que no se destruyen por concepto de hacerlos licuados de una vez, de forma más cómoda y durante el día. Eh, es una buena alternativa, encuentro yo, como para consumir verduras en ese formato. Igual lo mismo que las frutas. Eh, Sobre todo para la gente que no consume frutas así de forma directa, los batidos son una buena alternativa. Pero en juguera dices tú, la fruta. O Sí, el jugo. Ya, juguera, juguera, sí, es mejor juguera porque sí, ahí no pierdo las celdillas, no pierdo los componentes que tienen más fibra del producto. Entonces es exacto. como mejor recomendarlo, consumirlo así. Ya. Ok. Se acabaron las preguntas. María Paz, muchas gracias. Habían buenos Oh, comentarios también de... gracias a ustedes por escucharme tanto rato. Bueno, y yo voy a finalizar hablando un poco de la parte energética, que también es sumamente importante la parte energética, justamente siguiendo con el tema del agua, por ejemplo. El agua, para empezar, yo no compro agua envasada, sino es que tengo filtro, ¿ya? Y para mí mi filtro es súper bueno y de hecho lo comprobé hace poco porque pusimos con la Paula al lado el agua filtrada y al lado pusimos el agua de llave y la verdad es que el agua de llave se veía turbia, o sea, yo nunca la había visto así, pero al compararla con el agua filtrada increíblemente se veía muy turbia. Pero aparte de eso, ustedes saben que la composición del agua igual cambia cuando uno la bendice, por ejemplo. Eh, bueno, yo utilizo también los números milagrosos, ¿ya? Entonces hago todo un tema con el agua, es casi como un ritual. Utilizo el número milagroso que se activa poniendo el número milagroso ahí en el agua y también se puede imantar, ¿ya? Con los imanes del biomagnetismo, uno pone el imán y el agua queda imantada. Entonces, también ahí
los iones, el agua se activa. Y lo otro es que también pongo el agua cuando hay solcito, la pongo un rato al sol, porque eso también activa el agua, también la hace más viva en el fondo. Pero sobre todo, energéticamente, es bendecir el agua, ¿ya? Como a nosotros nos nazca bendecir el agua. Y eso es lo que vamos a tomar, o sea, ese tipo de energía bonita. Lo mismo con los alimentos. Por ejemplo, a mí me pasa que ahora soy tan consciente que incluso las plantitas me da pena. O sea, es verdad que es mejor elegir las plantas y todo, pero hasta las plantitas me da pena cuando, por ejemplo, tengo mis plantitas que saco sus hojitas, entonces les doy las gracias, les digo que sigan siendo lindas y qué sé yo, y después mi plantita ahí, qué sé yo, la como y también bendigo los alimentos. O sea, siempre bendigo los alimentos, le mando la mejor energía. Eh, eh, Oye, lo que dice la Marce no es como algo tan místico, porque esto está basado en una teoría de un japonés que se llama Masaru Emoto, que hizo, bueno, estudios relacionados al agua, de las intenciones, las oraciones, los sonidos y pensamientos que se dirigen al agua y que influencian los cristales de la misma. Entonces también ahí no es como que, oye, que el agua lo bendigo así porque como el curita, sino que también hay estudios ahí que lo avalen, que transforman en el fondo el agua, o sea, el agua reacciona a las emociones de nosotros mismos. Y lo mismo que decía la María Paz, pues, todos somos agua, ¿cachai? Y vamos reaccionando entre nosotros. claro. Desde el agua de la tierra, el humano y el agua que consumimos. Exactamente. Y con respecto a la alimentación también hay un tema, como decía María Paz, de un equilibrio, de consumir el máximo posible de tipos de alimentación, pero también existe, para que lo averigüen y profundicen más en el tema, porque ya no me quiero alargar más porque ya es súper tarde, pero hay alimentación que es polo positivo, polo negativo, y también ahí hay ciertos alimentos que tienen polo positivo, polo negativo, entonces la idea es equilibrar. Y lo mismo la alimentación yin y yang, ¿ya? Que en la revista Mirada Maga hay una persona que habló con respecto a eso, hizo digamos, su exposición con respecto a los alimentos yin y yang. Entonces, averigüen sobre todo eso porque es súper bonito, o sea, en el fondo llegar a ese equilibrio de que, claro, todo exceso es malo. Ya sabemos que todo en exceso es malo. Entonces, por ejemplo, una persona que come muy poco es un exceso, la que come mucho también es un exceso. Entonces, la idea acá es llegar a un equilibrio y hacer todo con amor. Y lo otro que yo empecé a practicar, que fue sin querer en realidad, porque fue un tema de que como estuve en algún momento un poquito mal y como que bajé la ingesta de alimento y todo, quedé con una herencia que fue hacer ayuno intermitente, pero como les digo, no fue algo planeado, sino que fue que como empecé a bajar la ingesta de alimentación, también en la noche, porque yo antes comía tarde, comía abundante, a veces nos pasa eso. Cuando estamos muy día a día, estamos, qué sé yo, día a día, entonces como que en el día a lo mejor estamos muy desordenados y en la tarde descansamos, pero ahí también nos damos los atracones. Entonces yo dejé eso. Y la verdad es que lo más tarde que estoy comiendo es a las 7 de la tarde. Y ahí ese ayuno que tengo, desde las 7 de la tarde hasta las 8 9 de la mañana, que es cuando desayuno, increíblemente, o sea, mi cuerpo me lo agradece. Es como un descanso para todo el organismo, digamos, y todo eso. Entonces le doy su tiempo para que también funcione como corresponde. No sé, María. Eso quería preguntar Sí, de la ayuda intermitente, María Paz. Sí, es un tema como súper de ahora. Están saliendo bastante evidencia respecto como a la eficacia del ayuno intermitente. Pero un ayuno intermitente, digamos, esquematizado y llevado por un profesional que te haga un esquema de ayuno intermitente. Pero el concepto más global de ayuno intermitente, más allá de ser un esquema súper o sea, súper rígido respecto a la cantidad de días que tienes que comer y la cantidad de horas que tienes que hacer ayuno, yo creo que el concepto más lo que decía Marcela, de dejar descansar tu sistema digestivo y dejar que en el fondo tu organismo no esté al 100% en la labor de digerir los alimentos, o que toda tu sangre se enfoque en aquellos órganos que están efectivamente haciendo digestión. Por lo tanto, un esquema de ayuno intermitente está validado
hasta el momento como una buena herramienta, no solo para bajar de peso, sino que también para prevención de enfermedades crónicas y otras enfermedades basadas en temas alimenticios. Así que hay evidencia de que efectivamente sirve, pero insisto, yo creo que es una buena herramienta escuchar tu cuerpo, cuando tienes que efectivamente comer, cuando no quieres comer y definitivamente no te cae bien comer, y respetar esos horarios. Cada uno puede hacerse su esquema ahí de ayuno intermitente a partir de lo que realmente siente y le cae y le hace sentido, digamos. Exactamente, porque yo, por ejemplo, no podría en la mañana no desayunar, no podría, o sea, para mí es fundamental, bueno, yo despierto muy temprano además, pues despierto a las 6, 7 de la mañana, entonces quedarme hasta eternamente sin desayuno no podría, o sea, tengo para funcionar, además que yo hago deporte temprano, entonces no, o sea, igual requiero de desayuno, pero en la tarde ya bien, porque después uno duerme más liviana, no, yo noté la diferencia, o sea, de hecho, comer mucho en la noche igual no duermes muy bien tampoco, como dices tú, María Paz, es escuchar al cuerpo, escucharte, cuando necesita descanso, cuando requiere comida, por ejemplo, no sé, si de repente me da apetito en la tarde y no quiero comer abundante, puedo comer un poquitito y dejar lento, pausado, y dejar que mi cuerpo reaccione, y no es como antes, que me comía esos atracones de comida, ¿cachai? Entonces, eso básicamente.